Hola, les voy a mostrar a cómo realizar una tabla de frecuencias en Excel, apoyados con nuestra tabla de datos, nuestra tabla de solución con todos los parámetros necesarios para calcular los intervalos de clase y comenzando con los números de datos. Esto se hace con la fórmula de igual, contar, abrimos el paréntesis y seleccionamos todos los datos de nuestra muestra. Una vez que estén seleccionados, cerramos paréntesis, enter y nos da el total de datos. En mi caso son 21. Para calcular el valor máximo es igual max, abrimos paréntesis y volvemos a seleccionar todos los datos de nuestra muestra. Una vez seleccionados, cerramos el paréntesis y damos enter. El valor mínimo es igualito al valor máximo, ponemos en mayúsculas min y seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y enter de nuevo. Ahora, para calcular nuestro rango, nos indica que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces ponemos el signo igual, seleccionamos el valor máximo y el mínimo. Ya que los restemos, nos da el rango, en mi caso son 6. Ahora, para calcular el número de intervalos, hay muchas formas para calcularlos, pero esta vez vamos a usar el método de Sturges, en el cual la fórmula de Sturges indica que es 1 más 3.3 por el logaritmo por el total de datos. Entonces escribimos 1 más 3.3, abrimos paréntesis, escribimos log y ponemos el logaritmo, se abre el paréntesis y escribimos el total de datos, que en mi caso son 21. Ya que pongamos los 21 datos, nos da el número de intervalos. Una vez que hayamos terminado la fórmula de intervalos del logaritmo, le damos enter y nos va a salir un mensaje para ver si queremos aceptar esa fórmula de logaritmo. Le damos que sí y nos va a salir nuestro número de intervalos. En mi caso me salen decimales, lo vamos a dejar en 5 para que se pueda hacer bien la tabla. Ahora, para calcular la amplitud de clase, la fórmula es igual el rango dividido entre el número de intervalos, que en mi caso el rango es 6 y el número de intervalos lo dejamos en 5, en el cual me va a dar en decimal y lo volvemos a redondear o lo volvemos a dejar en un número entero. En este caso mi amplitud de clase la vamos a dejar en 1 para que se pueda realizar bien de forma correcta la tabla. Ya que hayamos terminado la tabla de solución, seguimos con los intervalos de clase y comenzando con el límite inferior, en el cual mi límite inferior es 12, pero vamos a colocar un número menos ya que quepan todos los números en los intervalos. Le restamos 1, que entonces empieza con el 11. Para calcular el límite superior ponemos el signo igual, el límite inferior más la diferencia, que es 1, o la amplitud de clase. Nos va a dar 2 en mi caso. Ahora, para continuar con los demás límites inferiores y límites superiores, ponemos el signo igual, ponemos el límite superior anterior más la amplitud de clase y le damos enter. Luego, para calcular el siguiente límite superior, volvemos a poner lo mismo, el signo igual. Para el siguiente límite superior, colocamos el límite inferior más la amplitud de clase. Nos va a dar 14, pero tenemos que editarla para que siga con la fórmula. Picamos la tecla F2 y colocamos otra vez la tecla F4 para que siga con la fórmula. Una vez que ya esté todo formulado, los límites inferiores y superiores, simplemente los seleccionamos y los arrastramos por las demás celdas. Y listo, ya tenemos los límites superiores. Una vez que ya tengamos nuestros límites superiores e inferiores, continuamos con la marca de clase. La marca de clase es el promedio que hay entre los dos límites. Entonces colocamos el signo de igual y vamos a abrir un paréntesis para sumar los dos primeros límites
Luego dividirlos entre 2. En mi caso seleccionamos el límite inferior 11 más el límite inferior 12. Cerramos el paréntesis y lo dividimos entre 2. Y esa es nuestra marca de clase. Ya simplemente arrastramos y obtenemos los demás marcas de clase. Para continuar con la frecuencia absoluta, vamos a hacer algo diferente. Vamos a colocar el signo de igual y vamos a aplicar una fórmula estadística que se encuentra aquí en Excel, en las pestañas de arriba, en la pestaña de fórmulas. La pestaña de fórmulas, en más funciones y en la de estadísticas. Hay que buscar la fórmula de frecuencia. Una vez que la hayamos seleccionado, se va a abrir un cuadro como este. En la tabla de datos, picamos en ese cuadrito y seleccionamos todos los datos de nuestra muestra. Volvemos a picar el cuadrito. En el de grupos, vamos a seleccionar todos los límites superiores ya calculados. Y volvemos a picar el cuadrito. Le damos a aceptar. Y tenemos nuestra frecuencia absoluta. Pero la arrastramos. Ya que tengamos las frecuencias absolutas, las sumamos para que coincidan con el número total de datos. Pero al momento de sumarlas tenemos que hacer una corrección, ya que no coincide con el número total de datos. Simplemente seleccionamos las frecuencias absolutas, presionamos F2 y presionamos 3 teclas al mismo tiempo, Control Shift y Enter. Al momento de hacerlo nos da el total de datos y si coincide quiere decir que vamos bien. Lo siguiente es calcular la frecuencia absoluta acumulada. Esto es más sencillo, ya que nomás es una sola fórmula. Colocamos el primer número de la frecuencia absoluta, en mi caso 2. Colocamos el signo de igual y seleccionamos la primera frecuencia absoluta acumulada más la siguiente sin frecuencia absoluta, que en mi caso es 7. Una vez de sumarlos me da 9 y ya tenemos la fórmula diseñada. Simplemente arrastramos y para darnos cuenta que estamos bien, el último dato de la frecuencia acumulada tiene que coincidir con el total de datos. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta sobre el total de datos, que en mi caso mi primera frecuencia absoluta es 2, sobre 21, que es mi total de datos. Una vez que esté hecha la división, arrastramos. Nos vamos a dar cuenta que está mal, ya que tenemos que convertirlo en una matriz. Seleccionamos, borramos y ponemos otra vez el primer dato. Picamos F2, F4 para convertirlo, Enter y listo. Ya podemos arrastrar correctamente y nos damos cuenta que ya salen las demás. Para darnos cuenta si estamos bien, ponemos autosuma y nos tiene que dar 1 para darnos cuenta que estamos bien. Si nos da 1, nuestra frecuencia relativa está correcta. Para la frecuencia relativa acumulada o porcentual, simplemente tenemos que seleccionar igual la primera frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Ya que tengamos la primera frecuencia, le damos a aceptar y arrastramos. Ya que arrastremos, volvemos a hacer la suma y nos tiene que dar 100. De esa manera, si nos da 100, quiere decir que nuestra tabla de distribución de frecuencias está correcta y hemos terminado en este caso. Muchas gracias.